El Papa es una de las figuras más poderosas del planeta. Como líder de la Iglesia Católica, guía a más de 1.400 millones de personas y representa una de las tradiciones más antiguas de la humanidad. Según la tradición, la línea de sucesión papal se remonta a Jesús mismo, en tiempos en que los cristianos eran apenas una pequeña comunidad perseguida dentro del Imperio Romano. Con el tiempo, el cristianismo fue adoptado por el imperio, y el Papa llegó a tener tanta influencia que ejercía poder incluso sobre los emperadores y monarcas más poderosos de Europa. Fue capaz de movilizar ejércitos y liderar alianzas en guerras que marcaron siglos de historia. Antes de que Italia existiera como nación, los papas gobernaban un país independiente llamado los Estados Pontificios, con Roma como capital, durante 1000 años. A lo largo de los siglos, muchos papas fueron asesinados, algunos de maneras brutales y misteriosas. Han venido de todos los rincones del mundo: Europa, África, Oriente Medio y, más recientemente, América del Sur. Para relatar esta historia se han analizado todos los perfiles papales, eligiendo solo los eventos y detalles más fascinantes. Este recorrido se enfoca en cómo el papado ha influido en 2000 años de historia mundial, desde el ascenso y caída de imperios hasta plagas, cismas, cruzadas, el Renacimiento, la esclavitud, la colonización, guerras mundiales y escándalos. Esta es la historia de todos los papas reconocidos por la Iglesia Católica. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, uno de los 12 apóstoles más prominentes. Según la tradición, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Aunque algunos debaten la interpretación exacta, la Iglesia Católica lo reconoce como el primer papa o el primer obispo de Roma. Se cree que fue ejecutado por orden del emperador Nerón y que pidió ser crucificado cabeza abajo por no sentirse digno de morir como Cristo. Lino, nombrado por Pedro, fue su sucesor. Se dice que convirtió a la hija de un funcionario romano y fue asesinado por ello. En ese tiempo, apenas existían unos pocos miles de cristianos en el mundo, la mayoría en Judea y el Imperio Romano. Anacleto, también designado por Pedro, fundó unas 25 parroquias en Roma antes de ser ejecutado. Clemente I, igualmente nombrado por Pedro, escribió el primer documento cristiano fuera del Nuevo Testamento. Fue encarcelado y ejecutado por el emperador Trajano, quien ordenó que lo ataran a un ancla y lo arrojaran al mar. Everisto reorganizó la función de los obispos y durante su pontificado, San Ignacio de Antioquía usó por primera vez el término católico, del griego católicos, que significa universal. Alejandro I introdujo el agua bendita en los rituales cristianos y convirtió a más de 1500 personas, entre ellas al mismo carcelero que lo tenía prisionero. Sixto I fue testigo del momento en que el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial bajo los emperadores Trajano y Adriano. Telésforo instauró la misa de medianoche, el canto del Gloria, la celebración de la Pascua en domingo y la Cuaresma. Fue martirizado. Higino fue quien instituyó la figura de los padrinos en el bautismo. Pío I se opuso al marcionismo, un movimiento que rechazaba el Antiguo Testamento por retratar a Dios como vengativo. Aniceto inició el debate sobre qué fecha era la correcta para celebrar la Pascua. Sotero declaró que el matrimonio solo era válido si lo bendecía un sacerdote y estableció la Pascua como una celebración anual en Roma. Eleuterio determinó que ningún alimento debía prohibirse a los cristianos, una separación clara de las normas alimentarias judías. Víctor I, el primer papa africano, reemplazó el griego por el latín como idioma oficial de la Iglesia. Durante su pontificado murió el emperador Cómodo, lo que marcó el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. Ceferino enfrentó al primer antipapa de la historia. Calixto I, un antiguo esclavo, permitió el matrimonio de sacerdotes y el perdón de pecados graves como el asesinato y el adulterio, lo que causó gran controversia. Urbano I reinó en tiempos de relativa paz y crecimiento para el cristianismo. Fue el primer papa con fechas papales confirmadas. Ponciano fue exiliado a unas minas en Cerdeña y murió allí.
Fue el primer papa en renunciar. Antero gobernó solo durante 43 días. Fabián fue elegido papa cuando una paloma se posó sobre su cabeza, lo que fue interpretado como una señal divina. Cornelio enfrentó un cisma y nuevas persecuciones. Fue exiliado y ejecutado. Lucio I también fue desterrado, pero se le permitió regresar. Esteban I defendió a la Iglesia frente al cisma novaciano y fue decapitado durante la misa. Sixto II también fue ejecutado, junto con otros miembros del clero, bajo la persecución de Valeriano. Dionisio lideró la recuperación de la Iglesia tras la muerte de Valeriano. Félix I, con el apoyo del emperador Aureliano, resolvió debates sobre la naturaleza de Cristo. Eutiquiano vivió una época de paz y armonía, por lo que se sabe poco de él. Gallo estructuró la jerarquía eclesiástica y sufrió nuevas persecuciones. Marcelino fue martirizado durante la cruel persecución de Diocleciano. Marcelino I fue papa en medio de una gran agitación política y también fue exiliado. En esta época, el concilio de Elvira intentó imponer el celibato clerical, aunque la mayoría de sacerdotes, obispos e incluso papas estaban casados. Ucecio fue exiliado por defender públicamente los valores cristianos. Milcíades, de origen africano, presenció un cambio monumental. El emperador Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán y cedió un palacio para los papas, que se convertiría en su residencia oficial. Silvestre I vivió el momento en que Constantino adoptó el cristianismo, abandonó Roma y fundó Constantinopla, dando inicio al Imperio Bizantino. En ese tiempo, se estima que había alrededor de 5 millones de cristianos, un 10% del Imperio Romano. Marco fue papa solo por 10 meses, pero fundó la Basílica de San Marcos en Roma, que aún se conserva. Julio I fijó oficialmente el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, aunque se desconoce su fecha real. Esta decisión tenía un valor simbólico y unificó su celebración. Liberio fue el primer papa que no fue declarado santo. Fue encarcelado por el emperador y reemplazado por el antipapa Félix II. Sin embargo, después de 2 años, fue liberado y recuperó su puesto. Damaso I tradujo por primera vez la Biblia al latín y fue testigo de cómo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El paganismo fue prohibido. Ciricio redactó los primeros decretos sobre disciplina clerical. Prohibió que los sacerdotes se casaran después de ser ordenados, aunque los ya casados podían continuar su vida conyugal. Es el primer papa en utilizar el título papa, que viene del latín y griego papa, es decir, padre. Anastasio tuvo un papado breve y tranquilo, pero ayudó a reformar las iglesias en Alejandría y el norte de África. Inocencio I defendió la autoridad de Roma mediante sus cartas. Fue testigo del saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos, la primera caída de la ciudad en manos extranjeras en 800 años. Este evento marcó el principio del fin del Imperio Romano. Zósimo fue conocido por su carácter temperamental y sus constantes disputas internas en la Iglesia. Bonifacio I defendió la supremacía papal y también tuvo conflictos con facciones dentro del clero. Fue contemporáneo de San Agustín de Hipona. Celestino I combatió con firmeza las herejías y condenó a quienes se apartaban de la doctrina oficial. Sixto III fue testigo del declive del Imperio Romano de Occidente. Participó en debates teológicos y contribuyó a reformar la estructura de la Iglesia. León I, también llamado León el Grande, tuvo un pontificado muy largo y fue célebre por convencer a Atila el Huno, uno de los conquistadores más temidos de la historia, de no invadir Roma, lo que consolidó el poder espiritual del Papa ante el mundo. Hilario lideró la Iglesia durante los últimos años del Imperio Romano de Occidente y tuvo enfrentamientos con el patriarca de Constantinopla. Simplicio fue papa cuando el Imperio Occidental cayó definitivamente. El último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro, quien se autoproclamó rey de Italia. Félix III se enfrentó a divisiones internas dentro de la Iglesia y vivió las consecuencias de la caída del imperio. Gelasio I, de origen africano,
escribió importantes doctrinas que establecían la supremacía del Papa sobre toda la Iglesia universal. Fue contemporáneo de Teodorico el Grande, el nuevo rey ostrogodo que derrocó a Odoacro. Anastasio II presenció el crecimiento de la división entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Fue el segundo papa en 500 años que no fue declarado santo. Durante su pontificado, el rey franco Clodoveo I se convirtió al catolicismo, sentando las bases de lo que más tarde sería Francia. Clodoveo fue el primer gran gobernante europeo en adoptar el cristianismo católico, a diferencia de otras tribus bárbaras que seguían doctrinas arrianas. Símaco vivió un periodo de tensiones con Oriente y tuvo un papado controvertido, enfrentado a una elección rival que derivó en el nombramiento de un antipapa. Lorenzo fue elegido en Oriente y ambos se disputaron el trono de Pedro. Hormisdas logró reducir las tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente. Juan I lideró una exitosa misión diplomática en Constantinopla, pero murió poco después de ser encarcelado por el rey ostrogodo Teodorico. Félix el IV fue nombrado papa por ese mismo rey, lo que generó sospechas de favoritismo político. Bonifacio II fue el primer papa germano y también elegido bajo influencia ostrogoda. Juan II fue el primer papa en cambiar su nombre al asumir el cargo, por considerar que su nombre de nacimiento, Mercurio, era inapropiado. Agapito I intentó sin éxito convencer al emperador bizantino de no invadir Italia. Su sucesor Silverio fue destituido por los bizantinos y murió de hambre en una isla. Vigilio fue el primer papa bizantino arrestado por el emperador Justiniano y fallecido poco después de ser liberado. Pelagio primero fue designado por el emperador, lo que generó dudas sobre su legitimidad. Durante esta época, el imperio bizantino alcanzaba su apogeo. Juan III enfrentó guerras en los Balcanes y la invasión de los lombardos, al tiempo que nacía Mahoma, el profeta fundador del Islam. Benedicto I vio cómo la situación con los lombardos retrasaba su confirmación como papa por casi un año. En ese momento, el número de cristianos en el mundo ascendía a unos 30 millones. Pelagio II intentó convencer a los francos para que lo ayudaran contra los lombardos, pero murió por una epidemia de peste bubónica que asoló Roma en el año 590. Gregorio I, también conocido como Gregorio Magno, fue uno de los papas más influyentes de la historia. Organizó la caridad en Roma, impulsó la liturgia que luego llevaría su nombre, el canto gregoriano, y envió misioneros para convertir a los anglosajones en Inglaterra. Su pontificado marcó el inicio de la Edad Media y de un papado más autónomo, pues el imperio bizantino ya no podía proteger a Roma de los lombardos. Sabiniano continuó las políticas administrativas de Gregorio, pero tuvo dificultades para mantener el mismo respeto. Bonifacio III fue papa solo 9 meses, pero logró que el emperador de Oriente lo reconociera como el jefe universal de toda la cristiandad. Bonifacio IV obtuvo del emperador la cesión del Panteón de Roma, que fue transformado de templo pagano a iglesia cristiana. Deus Dedit fue el primer sacerdote en ser elegido papa. Bonifacio V estableció que las iglesias fuesen lugares de asilo. Honorio I fue acusado siglos después de herejía por no condenar el monotelismo, una doctrina que afirmaba que Cristo tenía solo una voluntad divina, no humana. Severino no fue confirmado hasta un año después de su elección y tras su muerte fue saqueado el tesoro papal por soldados imperiales. Juan el IV ayudó a cristianos perseguidos en Dalmacia y condenó el monotelismo. Teodoro I fue griego, de ascendencia palestina, y excomulgó a los herejes. Martín I fue arrestado por el emperador, enviado a Constantinopla, torturado y exiliado. Murió en el destierro y fue canonizado como mártir. Eugenio I fue elegido mientras Martín estaba aún vivo, algo muy inusual. Vitaliano intentó reconciliarse con Constantinopla y ayudó a restaurar iglesias saqueadas por los lombardos. Adeodato II reconstruyó monasterios. Dono I fue elegido sin intervención imperial, un signo de mayor autonomía papal. Agatón logró convocar un concilio en Constantinopla para condenar el monotelismo. León II
confirmó sus decisiones y tradujo documentos al latín. Benedicto II logró que no se necesitara la aprobación imperial para confirmar papas. Juan V, griego, sufrió problemas económicos y murió debilitado. Conon fue un anciano de gran fe, elegido como figura de consenso. Sergio I se negó a aceptar ciertas decisiones de un concilio convocado por el emperador y el ejército bizantino intentó arrestarlo, pero fracasó. Juan VI protegió a Roma de las incursiones de los lombardos. Juan VII restauró iglesias con mosaicos bizantinos. Sisino fue papa solo 20 días. Constantino fue el último papa en visitar Constantinopla durante siglos. Gregorio el II rechazó las órdenes del emperador de destruir imágenes sagradas, iniciando la querella iconoclasta, y promovió la evangelización de Alemania. Gregorio III convocó un sínodo que condenó oficialmente el iconoclasmo. Fue el último papa reconocido por el emperador de Oriente. Zacarías negoció con los lombardos y aprobó la coronación de Pipino el Breve como rey de los francos. Esteban II fue el primer papa en coronar a un monarca y estableció la alianza entre el papado y los carolingios. Pablo I continuó esa política y trasladó reliquias de mártires a iglesias romanas para protegerlas de saqueos. Esteban III eligió sucesor con ayuda franca. Adriano I recibió a Carlomagno en Roma y juntos derrotaron a los lombardos. Fue el papa que más tiempo reinó en 400 años. León III coronó a Carlomagno como emperador romano en la Navidad del año 800, un acto que molestó profundamente a Bizancio, pues ya existía un emperador legítimo en Constantinopla. Este gesto marcó el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Esteban IV confirmó esa alianza entre la Iglesia y el Imperio. Pascual I ordenó decorar Roma con mosaicos brillantes y promovió la veneración de reliquias. Eugenio II negoció con el emperador franco para asegurar los derechos eclesiásticos. Valentín fue papa solo por un mes. Gregorio el IV promovió la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre. Sergio el II fue acusado de corrupción. León IV fortificó Roma con murallas para defenderla de ataques sarracenos. Benedicto III se negó a ser reemplazado por un antipapa. Nicolás I fue uno de los papas más poderosos del siglo IX. Excomulgó a reyes y enfrentó al patriarca de Constantinopla, profundizando el cisma. Adriano II permitió que los pueblos eslavos usaran su lengua en la liturgia. Juan VIII fue el primer papa asesinado. Fue envenenado y rematado a martillazos. Marino I fue un diplomático experimentado. Adriano III murió misteriosamente en viaje hacia Alemania. Esteban V promovió la educación eclesiástica. Formoso fue exhumado por su sucesor Esteban VI, juzgado en un sínodo macabro, despojado de sus vestiduras papales y arrojado al Tíber. Esta humillación causó gran escándalo. Bonifacio VI fue papa por solo 2 semanas. Esteban VI, responsable del juicio contra Formoso, fue encarcelado y estrangulado. Romano anuló sus decisiones. Teodoro II, papa por solo 20 días, rehabilitó a Formoso. Juan IX confirmó esa rehabilitación. Benedicto el IV luchó contra los saqueos húngaros. León V fue derrocado por un clérigo ambicioso que se autoproclamó papa. Cristóbal, considerado un antipapa. Sergio III, con apoyo militar, reclamó el trono papal. Fue acusado de ordenar la muerte de otros papas. Anastasio III gobernó en tiempos de gran corrupción. Landón fue papa solo por 6 meses. Juan de Codés promovió alianzas militares contra invasores. Fue asesinado por familiares de su amante. León VI fue elegido por esa misma familia. Esteban VII también fue un títere político. Juan XI, hijo ilegítimo de Sergio III, con una poderosa noble, fue manipulado por su madre. León VII vivió bajo control de los príncipes romanos. Esteban VIII fue brutalmente asesinado. Marino II fue reformista. Agapito II trabajó por la unidad eclesial. Juan XII, con solo 18 años, convirtió el palacio papal en un burdel. Fue asesinado mientras adulteraba con la esposa de un noble.
León VIII fue nombrado papa por el emperador Otón, primero tras deponer a Juan XII. Benedicto V fue elegido por los romanos en rebeldía, pero terminó exiliado. Juan el XIII fue secuestrado y encarcelado por la nobleza romana, pero recuperó el poder con ayuda imperial. Benedicto VI fue asesinado en prisión por orden del antipapa Bonifacio VII, quien robó los tesoros del Vaticano y huyó a Constantinopla. Benedicto VII estabilizó brevemente la situación. Juan XIV fue encarcelado por Bonifacio VII y murió tras meses de hambre. Juan XV fue un reformador y canonizó al primer santo formalmente registrado. Gregorio V fue el primer papa alemán, nombrado por su primo, el emperador Otón III. Fue depuesto por un antipapa, pero luego restaurado. Silvestre II fue el primer papa francés y un erudito. Promovió las ciencias y los números arábigos en Europa. Juan XVII y Juan XVIII gobernaron en tiempos de caos. Sergio IV reinó durante un momento especialmente delicado. El líder musulmán Al-Hakim del califato fatimí ordenó la demolición total de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, considerada el lugar más sagrado de todo el cristianismo, ya que allí fue donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. La tumba de Jesús también fue completamente destruida, junto con muchas otras iglesias importantes en Tierra Santa, Siria y Egipto. Algunas de ellas fueron convertidas en mezquitas y se prohibió a los cristianos rendir culto, obligándolos a convertirse al Islam o enfrentar la muerte. Esta ola de persecución indignó al mundo cristiano y sentó las bases de lo que más tarde serían las cruzadas, una serie de guerras que se prolongarían durante siglos en un intento por recuperar los lugares sagrados del cristianismo. Benedicto VIII provenía de una familia poderosa y tuvo que luchar para ocupar el trono papal. Viajó con el emperador a Alemania. Juan XIX, su hermano, fue nombrado sin ser sacerdote, lo que escandalizó a muchos. Benedicto IX fue elegido siendo apenas un adolescente. Vendió el papado, lo recuperó y lo volvió a vender, único en la historia en ocupar el trono 3 veces. Fue expulsado por la revuelta del pueblo. Silvestre III reemplazó a Benedicto IX como el siguiente papa durante 56 días, después de intensos conflictos internos, pero fue depuesto y excomulgado tras el regreso de Benedicto con un ejército. Benedicto IX se convirtió en papa por segunda vez, pero dudaba de su capacidad para mantener el cargo y además quería casarse con su prima, por lo que vendió el papado a su padrino, el mismo que lo había ayudado a ascender originalmente. Gregorio VI, padrino de Benedicto y personaje controvertido, pagó para convertirse en el siguiente papa. Gobernó reprimiendo violentamente las rebeliones, hasta que su ahijado Benedicto regresó a Roma tras no poder casarse. Entonces, el clero acudió al emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico para resolver el caos. El emperador declaró depuestos a Silvestre III, Benedicto IX y Gregorio VI. Este último renunció, admitiendo que había comprado el papado. Clemente II fue elegido como el siguiente papa por Enrique III tras todo este caos. Coronó oficialmente al emperador Enrique como Sacro Emperador Romano Germánico y también a la reina de Alemania. Sin embargo, murió solo 9 meses después, posiblemente envenenado. Benedicto IX volvió a convertirse en papa por tercera vez, tras la misteriosa muerte de Clemente. Aunque había sido oficialmente depuesto por el emperador, Benedicto ignoró esto y tomó el palacio, convirtiéndose en papa durante otros 8 meses, hasta que fue expulsado por un ejército alemán. Dámaso II fue elegido por Enrique como el siguiente papa, pero murió solo 23 días después, posiblemente envenenado por un amigo de Benedicto exiliado, o por malaria. León IX fue uno de los papas más importantes de la historia por sus acciones que provocarían el Gran Cisma, separando de forma permanente a la Iglesia Católica Romana de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente en Constantinopla. En ese momento había alrededor de 50 millones de cristianos en el mundo. Murió poco después de librar una guerra contra los normandos, la cual perdió,
Víctor II logró restaurar algunas de las posesiones y la autoridad perdidas del papado. Fue testigo de la muerte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique III, y se convirtió en tutor y guardián de su hijo pequeño, Enrique IV, lo que le otorgó un gran poder político. Esteban IX, amigo del papa anterior, León IX, continuó con sus políticas. Implicó con fuerza el celibato dentro de la Iglesia y combatió a los normandos. Intentó coronar a su hermano como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se dice que fue envenenado por los romanos. Nicolás el II desafió al antipapa Benedicto X, quien había sido elegido mediante sobornos y corrupción. Nicolás ganó apoyo popular y se alió con los normandos para convertirse en el papa oficial, depuesto el antipapa Benedicto. Reformó las elecciones papales, que ahora serían controladas por los cardenales romanos y no por la aristocracia romana ni por los emperadores del Sacro Imperio. Alejandro II fue elegido bajo este nuevo sistema de votación. Excomulgó al antipapa Honorio II, que había sido promovido por los alemanes. Alejandro defendió a los judíos contra la persecución y lanzó una cruzada para expulsar a los musulmanes de España. También fue testigo de la primera invasión normanda para liberar Sicilia, que después sería exitosa, y autorizó la famosa invasión de Inglaterra en 1066 por Guillermo el Conquistador. Gregorio VII es conocido por implementar las reformas gregorianas, que incluyeron la lucha contra la corrupción, el refuerzo del celibato y la disciplina del clero. Cambió la forma en que se designaban los obispos, entre muchas otras reformas. Fue exiliado tras una dura lucha de poder con el emperador Enrique IV, lo que debilitó la influencia imperial sobre el papado. Ambos se excomulgaron mutuamente. Enrique IV instaló al antipapa Clemente III, quien desafiaría a los 3 siguientes papas durante 20 años. Víctor III ya era una figura poderosa como abad de Montecassino antes de convertirse en papa. Desafió al antipapa Clemente con la ayuda de los normandos. Proclamó una cruzada contra los musulmanes en el norte de África y, debido a su frágil estado de salud, murió poco después de haber sido elegido. Urbano II convocó la primera cruzada en 1095 para liberar Jerusalén. Fue un momento crucial en la historia de la cristiandad. Pascual II continuó el conflicto con el imperio. Gelasio II fue apresado por una familia noble y obligado a huir. Calixto II logró un acuerdo con el emperador para terminar la querella de las investiduras. Honorio II fortaleció la autoridad papal. Inocencio II enfrentó a un antipapa poderoso, Anacleto II, y fue apoyado por San Bernardo de Claraval. Celestino II duró poco y fue sucedido por Lucio II, quien murió en una revuelta. Eugenio III, discípulo de San Bernardo, convocó la Segunda Cruzada. Anastasio IV intentó reconciliarse con los romanos. Adriano IV fue el único papa inglés. Intervino en Irlanda y excomulgó al emperador Federico Barbarroja. Alejandro III luchó contra varios antipapas y derrotó políticamente al emperador. Lucio III condenó a los herejes y promovió la Inquisición. Urbano III murió en camino a la Tercera Cruzada. Gregorio VIII duró 2 meses. Clemente III negoció la paz con Roma. Celestino III, anciano al asumir, coronó a Enrique VI como emperador. Inocencio III fue uno de los papas más poderosos de todos los tiempos. Convocó la Cuarta Cruzada, promovió la Inquisición, expandió la autoridad papal y lideró concilios cruciales. Durante su mandato, el papado alcanzó la cima de su poder político y espiritual. Honorio III aprobó la Orden de los Dominicos y de los franciscanos. Gregorio IX canonizó a San Francisco de Asís y fortaleció la Inquisición. Celestino IV murió tras 2 semanas. Inocencio IV excomulgó al emperador Federico II y huyó a Lyon. Alejandro IV siguió enfrentado a los Hohenstaufen. Urbano IV instituyó la fiesta de Corpus Christi. Clemente IV excomulgó a los enemigos franceses del papado. Gregorio X intentó unir a católicos y ortodoxos. Inocencio V duró solo 5 meses. Adriano V falleció antes de ser ordenado obispo. Juan XXI, portugués y médico, murió por el derrumbe del techo de su estudio.
Nicolás III reforzó el poder de los estados pontificios. Martín IV, francés, fue controlado por la corona francesa. Honorio IV luchó contra el declive moral. Nicolás el IV fue el primer franciscano en ser papa. Celestino V, un ermitaño santo, renunció tras 5 meses al no sentirse apto. Bonifacio VIII lo encarceló y asumió el trono. Fue ambicioso y enfrentó a Francia, lo que culminó con su humillación en Anagni. Su sucesor, Benedicto XI, murió envenenado. Clemente V trasladó la sede papal a Aviñón, Francia, iniciando el llamado cautiverio de Babilonia. Juan XXII, desde Aviñón, fortaleció la burocracia papal y fue acusado de herejía por negar la visión beatífica inmediata tras la muerte. Benedicto XII reformó el clero y comenzó la construcción del palacio papal en Aviñón. Clemente VI compró de nuevo Aviñón al reino de Nápoles y justificó el lujo papal como reflejo de la gloria divina. Inocencio VI trató de restaurar la autoridad papal en Roma, cada vez más caótica. Urbano V intentó regresar a Roma, pero volvió a Aviñón por la violencia. Gregorio XI finalmente regresó la sede papal a Roma en 1377. Su muerte al año siguiente desencadenó el cisma de Occidente, con 2 y luego hasta 3 papas simultáneos, uno en Roma, otro en Aviñón y más tarde uno en Pisa. Urbano VI, elegido en Roma, fue severo e impopular. Clemente VII fue nombrado en Aviñón, lo que dividió a Europa entre 2 obediencias papales. Benedicto XIII continuó el linaje de Aviñón. Bonifacio IX, en Roma, vendió indulgencias para financiar guerras. Inocencio VII enfrentó rebeliones. Gregorio XII intentó acabar con el cisma renunciando, pero fracasó al principio. El concilio de Pisa intentó resolver el caos, declarando a ambos papas depuestos y eligiendo a un tercero, Alejandro V, creando una tercera línea. Su sucesor, Juan XXIII, no el del siglo XX, fue un político astuto pero muy controvertido. Finalmente, el concilio de Constanza logró reunir a toda la Iglesia. Gregorio XII renunció legítimamente. Juan XXIII fue depuesto y Benedicto XIII quedó aislado. Se eligió un nuevo papa único y universal, Martín V, que puso fin al cisma. Condenó la esclavitud de los cristianos y criticó la trata de personas musulmanas. Sin embargo, apoyó las primeras iniciativas de Portugal para esclavizar a pueblos africanos como parte de sus esfuerzos de expansión colonial. Durante su pontificado, Juana de Arco, la joven que condujo a Francia a varias victorias durante la Guerra de los 100 años, fue capturada por los ingleses y quemada en la hoguera a los 19 años. Eugenio IV enfrentó nuevos concilios y reafirmó la autoridad papal. Nicolás V patrocinó el Renacimiento y fundó la Biblioteca Vaticana. Calixto III, español, rehabilitó a Juana de Arco. Pío II, humanista, escribió una autobiografía. Paulo II persiguió a intelectuales sospechosos de herejía. Sixto IV patrocinó la Capilla Sixtina y toleró el nepotismo. Inocencio VIII tuvo un papado marcado por escándalos y la expansión de la Inquisición. Alejandro VI, de la familia Borgia, es uno de los papas más famosos y controvertidos. Tuvo hijos, promovió a sus parientes y firmó el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo entre España y Portugal. Pío III gobernó solo 26 días. Julio II fue apodado el Papa Guerrero o Papa de Batalla. Es uno de los papas más poderosos e influyentes de la historia, viéndose a sí mismo como un emperador, y eligió su nombre papal inspirado en Julio César. Expandió el poder de los estados pontificios durante las guerras italianas. La región al norte de Italia, que hoy es Suiza, contaba con algunos de los mercenarios más hábiles del mundo, y Julio los contrató para formar la famosa Guardia Suiza, el ejército personal del Papa, que aún protege el Vaticano hoy y es considerado el ejército más antiguo del mundo. Sus uniformes de colores brillantes están basados en el escudo de armas de la familia Medici. Inició la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, la que permanece hasta hoy. También encargó las icónicas pinturas de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina y obras de Rafael, como
la Escuela de Atenas, entre muchas otras. León X, hijo de Lorenzo de Médici, fue fastuoso y vivió durante el inicio de la Reforma protestante con Martín Lutero. Adriano VI, el único papa holandés, intentó reformar la Iglesia, pero fue rechazado en Roma. Clemente VII enfrentó el saqueo de Roma en 1527 y la ruptura de Inglaterra con la Iglesia. Paulo III inició el Concilio de Trento, que marcó la Contrarreforma. Julio III continuó ese concilio. Marcelo II murió tras 22 días. Paulo IV fue severo e inquisidor. Pío IV concluyó el Concilio de Trento. Pío V implementó sus reformas, excomulgó a Isabel I de Inglaterra y promovió el rosario tras la victoria en Lepanto. Gregorio XIII creó el calendario gregoriano, aún vigente. Sixto V reparó las finanzas de la Iglesia, mejoró la infraestructura y la calidad del aire de Roma, y erradicó la corrupción y el crimen, ejecutando a muchas monjas y clérigos que rompieron sus votos. Renovó las excomuniones contra la reina de Inglaterra y planeó una invasión española que nunca se concretó. Condenó con firmeza todo tipo de anticoncepción o aborto e intentó introducir la pena de muerte por adulterio, sin éxito. Durante su papado, España y Portugal se unificaron bajo la Unión Ibérica con el rey Felipe II. Urbano VII fue conocido por su caridad, humildad y feroz oposición al nepotismo. Estableció la primera prohibición global del tabaco en o alrededor de cualquier iglesia. Fue papa solo 13 días, el pontificado más corto de la historia, y murió de malaria antes de ser consagrado oficialmente. Gregorio XIV prohibió las apuestas en elecciones papales o de cardenales y excomulgó al rey francés Enrique IV por ser protestante. Levantó un ejército para la invasión de Francia, aliado con los españoles que lo habían ayudado a convertirse en papa. Ordenó que los esclavos en Filipinas fueran liberados por los europeos que los esclavizaban. Murió menos de un año después de asumir el cargo. Inocencio IX apoyó a la Liga Católica, Alianza de España, fuerzas papales y jesuitas contra Francia en las guerras de religión para combatir el protestantismo. Murió después de solo 2 meses como papa. Clemente VIII fue testigo de la conversión del rey francés Enrique IV al catolicismo, lo que puso fin a las guerras de religión en Francia. Estableció una alianza de naciones cristianas para oponerse al Imperio Otomano, en lo que se llamó la Larga Guerra Turca. Implementó medidas aún más estrictas contra los judíos en los estados pontificios y se cree que popularizó el consumo de café, siendo uno de los primeros papas en beberlo, poco después de que fuera traído desde América. León XI fue el último papa de la familia Médici, elegido con el apoyo de los cardenales franceses e italianos en contra de los deseos de los españoles. Se convirtió en papa a los 69 años, pero debido a las bajas temperaturas durante su ceremonia de coronación, enfermó y murió tras solo 27 días, lo que lo convirtió en uno de los pontificados más cortos de la historia, el 9º más breve. Pablo V apoyó los descubrimientos del legendario astrónomo y físico Galileo, quien proponía la controvertida teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, basada en los trabajos de Copérnico, otro científico que también había sido respaldado por un papa. Tuvo un conflicto con la República de Venecia por cuestiones de autoridad eclesiástica, que fue resuelto gracias a la mediación de Francia y España. También tuvo una relación tensa con los católicos en Inglaterra. Durante su pontificado, había aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo, y el cristianismo ya se había expandido ampliamente por América, África y Asia. Pablo V financió la finalización de la actual Basílica de San Pedro. Gregorio XV apoyó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a la Liga Católica en sus guerras contra los protestantes, así como al rey de Polonia-Lituania en su lucha contra el Imperio Otomano. Fundó una congregación para supervisar la expansión global del catolicismo y las misiones religiosas. Además, emitió la última ordenanza papal contra la brujería, poniendo fin oficialmente a las persecuciones impulsadas por Roma en ese ámbito. Urbano VIII expandió los territorios papales a través de numerosas guerras.
lo que dejó al Vaticano con grandes deudas y redujo considerablemente la influencia política y militar de los papas que lo sucedieron. Prohibió la esclavitud en Sudamérica y durante su pontificado, Portugal se independizó de España en 1640, lo que dio inicio a una guerra de 18 años entre ambos reinos. Fue conocido por su uso excesivo del nepotismo, otorgando poder e influencia a numerosos miembros de su propia familia. Su largo pontificado coincidió con la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más destructivos en la historia de Europa. También fue quien condenó a Galileo Galilei, iniciando el famoso juicio eclesiástico por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que llevó a que Galileo fuese condenado y puesto bajo arresto domiciliario. Inocencio X entró en conflicto con la poderosa familia de su predecesor debido a sus abusos financieros, lo que los obligó a huir a Francia. Intentó ayudar a los irlandeses a crear un Estado católico independiente durante las guerras civiles británicas, pero este fue derrotado por Oliver Cromwell. Alejandro VII fue elegido con la esperanza de que se opusiera al nepotismo, pero al año de su pontificado hizo cardenal a su sobrino y su administración estuvo conformada principalmente por miembros de su familia. Hizo contribuciones significativas a la arquitectura y planificación urbana de Roma y favoreció a España en su guerra contra Portugal. Clemente IX fue un destacado escritor de cartas, poesía y obras dramáticas. Negoció la paz tras la guerra de devolución entre Francia y España por los Países Bajos españoles, así como tras la guerra de restauración entre España y Portugal, que terminó con Portugal conservando su independencia. Se negó a que su nombre fuera colocado en los edificios construidos durante su pontificado y fue muy querido en Roma por su humildad, caridad y negativa a enriquecer a su familia. Intentó reforzar las defensas venecianas contra la invasión turca en la isla de Creta, que fue uno de los asedios más largos de la historia, con una duración de 21 años. Se dice que murió de un corazón roto tras enterarse de la derrota de los venecianos. Clemente X se dice que fue el papa de mayor edad al momento de su elección, con 79 años. Inicialmente rechazó el cargo diciendo que era demasiado viejo para asumir tal carga, pero luego aceptó. Ayudó a establecer mejores relaciones entre las naciones cristianas y enfrentó una breve disputa con cardenales y embajadores después de que su sobrino cardenal impusiera un nuevo impuesto que no los eximía a ellos. Inocencio X redujo impuestos y reparó las finanzas papales con una administración austera. Condenó el nepotismo en la Iglesia y fue conocido por sus altos estándares y comportamiento noble. Formó la Liga Santa para liberar Austria y Hungría del Imperio Otomano, por lo que en Hungría lo recuerdan como el salvador de la nación. Tuvo una relación difícil con Francia, cuyo embajador marchó sobre Roma, y el rey Luis XIV llegó a confiscar Aviñón temporalmente. Abogó por un mejor trato a los judíos, obligando a Venecia a liberar a los prisioneros judíos, aunque aún prohibía que los judíos romanos prestaran dinero, ya que creía que perjudicaban los medios de vida de las personas. Alejandro VIII revirtió muchas de las políticas de su predecesor. Después de una serie de buenos papas, su corto pontificado volvió al nepotismo, lo que usó para enriquecer a su familia, arruinando las finanzas papales que sus antecesores habían tratado de mejorar. Fue elegido con la ayuda del rey francés Luis XIV, quien devolvió Aviñón a los territorios papales. Inocencio XII tomó una postura firme contra el nepotismo, emitiendo un decreto que prohibía estrictamente que se entregaran ingresos o tierras a los familiares del Papa. Esto erradicó en gran parte el nepotismo rampante dentro de la Iglesia desde ese momento. Clemente XI fue elegido por unanimidad. Durante su pontificado estalló la Guerra de Sucesión Española, donde los Borbones franceses y los Habsburgo austríacos lucharon por el trono español. Fue un patrocinador de las artes, las ciencias y la arqueología, contribuyó a la Biblioteca Vaticana y autorizó redescubrimientos de muchos escritos cristianos antiguos. Inocencio XIII fue el último papa con ese nombre. Su pontificado fue corto pero estable y próspero.
Supervisó la controversia de los ritos chinos, que comenzó bajo su predecesor y que consistía en una disputa sobre si los rituales de veneración chinos eran compatibles con el cristianismo. También ayudó a Malta contra los piratas berberiscos y apoyó a un príncipe católico inglés que intentó reclamar el trono. Benedicto XIII fue el quinto y último papa de la familia Orsini. Vivió una vida sencilla. Trabajó para detener los estilos de vida extravagantes de los sacerdotes y cardenales, abolió la lotería en Roma y los estados pontificios y construyó muchos hospitales. Su falta de conocimiento político permitió que un cardenal, que había sido su secretario, se enriqueciera y arruinara las finanzas papales, dañando enormemente a la Iglesia. También levantó la prohibición mundial de fumar en o cerca de las iglesias. Clemente XII embelleció Roma. Benedicto XIV fue ilustrado y sabio. Clemente XIII defendió a los jesuitas. Clemente XIV los suprimió en 1773 por presiones políticas. Pío VI fue deportado por Napoleón. Pío VII lo coronó emperador, pero luego fue encarcelado por él. León XII y Pío VIII tuvieron pontificados breves y conservadores. Gregorio XVI fue papa durante las revoluciones liberales que se extendían por Europa debido a la influencia de Napoleón. Se opuso a las reformas modernizadoras en los estados pontificios, como la iluminación a gas y los ferrocarriles, ya que creía que empoderarían a las élites políticas. Su influencia en Francia disminuyó considerablemente por el derrocamiento de los monarcas. Gregorio también escribió para condenar el comercio de esclavos. Finalmente, la Iglesia abandonó su oposición a la enseñanza de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pío IX fue el primer papa en ser fotografiado y tuvo un pontificado extremadamente largo, durante el cual se produjo la mayor caída de poder en la historia de los papas. Europa vivía revoluciones nacionalistas y Italia intentaba unificarse como país, lo que amenazaba a los estados pontificios. Pío se negó a ir a la guerra contra Austria, lo que causó que Roma se volviera en su contra. Su primer ministro fue asesinado, su guardia suiza desarmada y tuvo que huir de Roma. Se fundó la República Romana, aboliendo el poder papal. Luego Napoleón III invadió Roma, destruyó la República y restauró a Pío, quien trasladó su residencia al Vaticano. Más tarde el ejército italiano derrotó al papal y Roma se convirtió en la capital del Reino de Italia. Pío se autodenominó prisionero del Vaticano, postura que mantendrían los siguientes 3 papas. Murió a los 85 años, con el segundo reinado más largo de la historia, después de Pedro. León XIII fue el primer papa filmado en cámara de video y posiblemente la persona nacida más temprano que aparece en una grabación. Marcó el inicio de la era moderna en que los papas tendrían solo poder espiritual. Fue conocido como el Papa de los Trabajadores, defendiendo sus derechos, salarios justos y condiciones seguras, además de oponerse al comunismo. Trajo estabilidad a la Iglesia y fue un gran diplomático, mejorando relaciones con Francia, Reino Unido, Alemania y Rusia. Murió a los 93 años, siendo el papa verificado más longevo y con el cuarto pontificado más largo. Pío X implementó numerosas reformas doctrinales. Tras un devastador terremoto que mató a 80.000 personas en el sur de Italia, acogió refugiados en el Vaticano antes que el gobierno actuara. Se reunió con Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, y se negó a apoyar un Estado israelí por el rechazo judío de Jesús como Mesías. Vendió tierras de Filipinas al gobierno de Estados Unidos por $7 millones. Declaró que el baile del tango era inmoral y lo prohibió a los católicos. Como sus predecesores, se negó a abandonar el Vaticano en protesta por el Reino de Italia. Benedicto XV fue elegido durante la Primera Guerra Mundial y trabajó para establecer la neutralidad de la Iglesia. Intentó mediar la paz entre los bandos en guerra, pero sus propuestas fueron ignoradas. Ayudó a restaurar la independencia de Polonia, Lituania y Armenia tras el colapso de los imperios alemán, austrohúngaro y otomano. Luchó contra el comunismo tras la Revolución Rusa y sufrió un atentado fallido.
Estableció relaciones diplomáticas con muchos países, incluyendo el Reino Unido y Japón. Reorganizó las misiones católicas y fundó una biblioteca vaticana de ciencia moderna. Murió en 1922. Pío XI reinó durante el ascenso del fascismo y el comunismo. Firmó los pactos de Letrán con Mussolini, creando el Estado Vaticano y asegurando la independencia papal. También firmó un concordato con Hitler en 1933, aunque luego denunció al nazismo y al racismo. Se opuso al comunismo y al antisemitismo y promovió las misiones en África. Murió misteriosamente justo antes de publicar una encíclica condenando al fascismo. Pío XII. Su papado coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Se le ha criticado por no condenar explícitamente el Holocausto, aunque también ayudó en secreto a salvar a miles de judíos. Mantuvo la neutralidad del Vaticano y se enfrentó a la URSS durante la Guerra Fría. Aceptó la teoría de la evolución, pero mantuvo que el alma es creada por Dios. Fue acusado de ocultar huérfanos judíos bautizados a sus familias. Murió en 1958 y sigue siendo una figura polémica. Juan XXIII, conocido por su humildad y cercanía al pueblo. Fue el primer papa en ser Persona del Año en la revista Time. Se deshizo de parte de las joyas del papado para dárselas a los pobres. Intentó mediar entre Kennedy y Khrushchev durante la crisis de los misiles en Cuba. Inició el Concilio Vaticano II, que trajo grandes reformas a la Iglesia. Murió en 1963 y fue canonizado. San Pablo VI continuó el Concilio Vaticano. Segundo y lo completó, implementando reformas litúrgicas y promoviendo el ecumenismo. Fue el primer papa en viajar en avión y en visitar todos los continentes, excepto la Antártida. Habló ante la ONU pidiendo paz en Vietnam. En Filipinas sufrió un intento de apuñalamiento. Mandó un mensaje grabado a los astronautas del Apolo 11 que aún permanece en la Luna. Murió en 1978 y fue canonizado. Juan Pablo I vendió una cruz de oro para ayudar a niños discapacitados. Fue el primer papa en adoptar 2 nombres papales, en honor a sus predecesores. Rechazó la coronación y cambió la ceremonia a una simple inauguración, aboliendo definitivamente la tiara papal. Murió misteriosamente tras solo 33 días de papado. Fue hallado muerto con una lámpara encendida y un libro en la mano, víctima de un aparente ataque al corazón. Juan Pablo II sufrió 2 intentos de asesinato. El primero en 1981 por un turco con vínculos soviéticos y otro, un año después, por un sacerdote español tradicionalista que lo apuñaló. Sobrevivió y perdonó públicamente a sus atacantes. También evitó un atentado de Al-Qaeda en Filipinas en 1995 que incluía hacer explotar aviones y la sede de la CIA. Emitió disculpas históricas por la condena a Galileo, la esclavitud, las inquisiciones y la inacción frente al Holocausto. Sin embargo, su pontificado quedó manchado por los escándalos de abuso sexual, por los cuales se le criticó por no actuar con firmeza hasta 2002. Durante su largo papado de 26 años, el tercero más largo, fue considerado uno de los líderes mundiales más influyentes y tuvo el funeral más multitudinario de la historia. Fue canonizado y muchos lo llaman Juan Pablo el Grande. Benedicto XVI. Había pedido jubilarse 3 veces como cardenal, pero Juan Pablo II se lo negó. Fue elegido papa a los 78 años, siendo una figura muy influyente en el Vaticano desde hacía décadas. Generó controversia por citar un texto medieval que criticaba al Islam, lo que provocó protestas. Viajó a Estados Unidos, Australia y la ONU, donde pidió perdón a las víctimas de abuso. Apoyó el uso pacífico de la energía nuclear y promovió la diplomacia con Corea del Norte. Sobrevivió a un ataque en Nochebuena de 2009, donde fue derribado por una mujer. Escribió 66 libros, lanzó un álbum musical y fue el primer papa en abrir una cuenta de Twitter. Tomó acciones duras contra los abusadores, reformó el derecho canónico y denunció públicamente a clérigos corruptos. En 2013 renunció voluntariamente por motivos de salud, algo inédito en siglos,
murió en 2022 a los 95 años, siendo el papa más longevo verificado. Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936, hijo de inmigrantes italianos. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue elegido como el 266 Papa de la Iglesia Católica, convirtiéndose en el primer pontífice del continente americano, el primero del hemisferio sur, el primero jesuita y el primero no europeo en más de 1200 años. Eligió el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de la humildad, la paz y el cuidado por los pobres y la creación. Esta elección marcó desde el inicio un cambio profundo en el tono y la dirección del papado. Francisco rechazó los lujos del cargo, como los apartamentos papales o el uso de ornamentos de oro, y optó por vivir en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla dentro del Vaticano. Donó millones al eliminar privilegios y gastos innecesarios dentro de la curia romana. Uno de sus grandes enfoques ha sido la reforma del Vaticano, incluyendo la modernización del Banco Vaticano para hacerlo más transparente y la lucha directa contra la corrupción institucional. Ha impulsado un cambio estructural en la gobernanza de la Iglesia, otorgando mayor participación a las mujeres y a las iglesias locales. Es considerado el Papa más progresista en temas sociales. Ha mostrado una actitud abierta hacia la comunidad LGBT, afirmando frases como: «Si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?». Aunque sigue defendiendo la doctrina tradicional del matrimonio, apoya las uniones civiles como una forma de protección legal para parejas homosexuales. Además, ha condenado duramente la pena de muerte, pidiendo su abolición universal, y ha defendido firmemente los derechos de los migrantes y refugiados. Ha sido una voz profética en temas ecológicos. Publicó la encíclica Laudato Si, considerada un llamado urgente a la humanidad para cuidar el planeta frente a la crisis climática. Promueve una ecología integral que une justicia social, economía, medio ambiente y espiritualidad. En lo económico, ha criticado con dureza el capitalismo salvaje, pidiendo una redistribución de la riqueza, impuestos más altos a los multimillonarios y la implementación de un ingreso básico universal para erradicar la pobreza estructural. Esta postura ha sido celebrada por movimientos sociales y criticada por sectores conservadores. En política internacional, fue clave en el acercamiento diplomático entre EEUU y Cuba, facilitando conversaciones secretas que llevaron al restablecimiento de relaciones en 2014. Ha abogado por la paz en Siria, Ucrania, Venezuela e Israel-Palestina y pidió repetidamente el fin de todas las guerras. Uno de sus mayores retos ha sido la gestión de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia. Aunque ha implementado reformas más duras que sus predecesores, también ha sido criticado por falta de contundencia inicial en ciertos casos. Sin embargo, ha mantenido reuniones directas con víctimas y ha destituido a varios obispos encubridores. Francisco ha apostado por una iglesia más sinodal, humilde y en salida, es decir, más cercana a los fieles, menos centrada en el poder y más comprometida con los necesitados. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. León XIV. El primer papa estadounidense y peruano de corazón. El cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago en 1955, fue elegido como papa número 267 de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025, adoptando el nombre de León XIV en homenaje a León XIII, símbolo de apertura social y modernización eclesial. Antes de su elección, Prevost fue misionero durante 3 décadas en Perú, especialmente en la diócesis de Chiclayo, donde dejó una profunda huella como pastor cercano, humilde y comprometido con los pobres. Fue nombrado administrador apostólico en 2014 y luego obispo, llegando incluso a obtener la nacionalidad peruana. De formación académica brillante, se destacó por ser un genio en matemáticas, carrera que estudió antes de ingresar al sacerdocio. También fue agustino y desde joven vivió la vida comunitaria religiosa con votos de pobreza, obediencia y castidad.
León XIV representa una continuidad del legado de Francisco, con una fuerte sensibilidad social, preocupación por los migrantes, los pobres y las reformas estructurales dentro del Vaticano. Comparte con su predecesor una vida sencilla, aficiones humildes y una visión reformadora de la Iglesia. Con 69 años de edad, muchos creen que su pontificado puede ser extenso, y su elección ha sido recibida como una señal de esperanza, continuidad y apertura latinoamericana, en un mundo fragmentado por guerras, crisis climática y desigualdades. Su pontificado comenzó pidiendo paz para el mundo, y se espera que mantenga una postura pastoral cercana, dialogante y reformista, fiel al espíritu de San Agustín, su comunidad religiosa de origen y al ejemplo de su amigo personal, el Papa Francisco.